Mateo capítulo 24. Estamos en una serie que se llama Las señales que nos indican o que nos avisan que estamos a las puertas del gran final. Y el tema que tenemos durante todos estos días que hemos estado viendo es la apostasía. Ya vimos la apostasía en el cielo. Luego vimos la apostasía en el huerto del Edén. El mensaje anterior o la enseñanza anterior fue la apostasía antediluviana. Cómo se orquestó la apostasía antes de el diluvio. Las generaciones que vivieron antes del diluvio, antes del tiempo de Noé. Y hoy voy a estar compartiendo esta enseñanza que tiene que ver con el diluvio. La apostasía también fue la que desencadenó el juicio de Dios del diluvio. Así que la apostasía provocó en alguna manera que el juicio del diluvio viniera, hermanos. Muchas cosas oímos del tiempo del diluvio, del pecado que había, pero hoy queremos ver nosotros cómo había una tremenda apostasía en el tiempo del diluvio, y fue eso lo que derramó el vaso de la paciencia de Dios en los tiempos de Noé, al igual que en el tiempo de nosotros. Dice Mateo capítulo 24, en el versículo 32 en adelante de Mateo 24. Recuérdese que vamos a hablar de la apostasía en los tiempos del diluvio. Fue parte importante para que viniera el juicio de Dios en el tiempo del diluvio, y es también lo que está provocando que el juicio de Dios venga sobre la tierra. La Escritura dice que si los días no fueran acortados, nadie sería salvo, hermanos. Y quiero que entendamos esta enseñanza, aquellos que me ven a través de las naciones, en diferentes países, aquellos que les gusta entrar a ver estos mensajes para tener de qué agarrarse y qué hablar, aguántese y escúchelo todo y después me escribe. Gloria a Dios. Versículo 32. Porque hay algunos que solo miran un pedacito y dicen: no, hombre, este hombre lo está hablando son loqueras. Mire todo el mensaje, escuche todo el mensaje, y al final entonces llega una conclusión. Verso 32 dice: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, mire qué tremendo, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de Noé, en los días antes del diluvio, estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así que así será también la venida del Hijo del Hombre. Señor, gracias te doy por tu palabra. Como siempre, mi Dios, estoy aquí en este lugar con temor y con temblor, sabiendo, Señor, el respeto que te mereces, aunque es un privilegio, Señor, ser un instrumento tuyo, un mensajero de tu reino. Pero también reconozco mi responsabilidad y reconozco, Señor, el compromiso que es estar aquí hablando de tu palabra. Ilumina mi corazón, mi alma, mi espíritu, mi mente, Señor, para presentar tu palabra
de la manera más limpia que se pueda. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias por tu iluminación, Espíritu Santo. Gracias. Que los que me escuchan, los que me ven, Señor, tú seas hablando a su corazón. Amén y amén. Vamos a ver si el tiempo nos alcanza para tanto, hermanos. Jesús estaba explicando las señales que habrían antes de su venida. Pero cuando llega a esta parte que acabo de leerles, en la que nosotros tenemos como versículo 32, que en el escrito original no están los versículos, eso solamente fue para ayudarnos a nosotros a entender un poco más. Dice: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Todos los que hablamos de profecía, los que entendemos un poco más de escatología bíblica, que tiene que ver con los eventos futuros, todos de alguna manera coincidimos que este versículo 32 se refiere a Israel. Cuando dice la higuera, aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Estaba hablando de Israel, aquella higuera que un día fue declarada con una sentencia de maldición. Una sentencia que los mismos israelitas se tiraron a sí mismos cuando pidieron que crucificaran a Jesús. Y entonces Pilato se lavó las manos y dijo: yo soy inocente, limpio soy de la sangre de este justo. Y entonces los israelitas gritaron a una: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Ellos mismos declararon su sentencia de maldición. Pero ya cuando Jesús caminaba hacia Jerusalén en la última semana que él estaba aquí en la tierra, bajando de Betania, se encontró con una higuera, aquella higuera de la cual él quiso comer fruto, y dice que fue a buscar el fruto y no lo encontró porque no era tiempo de higos, no era tiempo de frutos. Y entonces el Señor maldijo la higuera. Y dice que los discípulos se admiraron otro día cuando pasaban, porque dijeron: Señor, la higuera que maldijiste se ha secado. Jesús sabía que no era tiempo de higos, que no era tiempo de frutos. Jesús conocía los tiempos de las cosechas. Él creció en medio de un pueblo que practicaba la agricultura. Tenía un gran conocimiento de agricultura. De hecho, que la mayoría de las parábolas, o muchas de sus parábolas, nos hablaba de técnicas de agricultura. El sembrador salió a sembrar, parte de la semilla cayó junto al camino, y así por el estilo. Jesús habló de una parábola del trigo y la cizaña. Jesús habló de una parábola de la semilla de mostaza. Jesús usaba mucho los símbolos de la agricultura, de los árboles, de los campos, de los vallados, de los viñedos, para hablar del reino de Dios. ¿Cómo no iba a saber que no era tiempo de higos? Así que cuando él fue a aquel árbol a buscar fruto, lo hizo porque quería darle una lección a sus discípulos, y también porque estaba declarando en la última visita a Jerusalén, estaba haciendo la declaración de la última oportunidad que tendría ese pueblo. Pero Jesús, sabiendo que ese pueblo lo iba a matar, que lo iba a entregar a la cruz, sabiendo lo que le esperaba, Jesús hizo aquel acto con aquella higuera. No es que él sea malo y no ame ni la vegetación, no es eso. Es porque Jesús estaba dando una gran enseñanza, que así como aquella higuera se había secado por una palabra que había mandado el Señor de autoridad, así también ese pueblo de Israel, Dios lo iba a cortar. Le iba a cortar la comunicación, la unión que tenía con el cielo. Jesús contó una parábola que nosotros
la encontramos en el capítulo 21 de Mateo, en el verso 33. Mateo 21, 33. Del verso 33 al versículo 45 está la parábola. Póngale mucha atención. Oí, dice, otra parábola. Un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos más que los primeros. O sea, como diciendo, eran más y eran de mayor renombre. Envió de nuevo otros siervos más que los primeros e hicieron con ellos de la misma manera. Es una parábola que Jesús le estaba contando a los que lo estaban escuchando, entre ellos fariseos, muchos judíos. Finalmente, dice, les envió a su hijo, diciendo, tendrán respeto de mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, pregunta Jesús, ¿qué hará aquellos labradores? La gente que lo escuchaba, hermanos, contestó. Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo, nunca leíste en las escrituras, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto, aquí está la declaración de Jesús. Primero los mismos judíos israelitas declaran la sentencia, pero aquí Jesús se las confirma en el verso 43. Les dice, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Dios mío. Jesús les está diciendo a los israelitas, ustedes son los encargados de manejar la viña del Señor. Esa viña que fue puesta en sus manos por Dios, y luego Dios se quedó allá arriba, estuvo lejos, pero envió sus siervos por los frutos. Esos siervos representan a los profetas. Representan a aquellos hombres, hermano, que siempre vinieron a Israel buscando el fruto, o sea, buscando una vida santa, buscando una vida que agradara a Dios. Y cuando estos siervos venían y miraban en el pueblo el pecado, miraban la suciedad, miraban lo malo que los israelitas estaban comportando, entonces estos profetas comenzaban a señalar el pecado del pueblo. Así como nos toca a nosotros, hermanos, andarle señalando lo malo que está la mayoría de la gente que se dice que son cristianos, pero no lo son en verdad. Los profetas llegaban y señalaban el pecado del pueblo, señalaban el pecado de los reyes, señalaban el pecado de los príncipes, señalaban el pecado de los ancianos. ¿Y sabe qué hacían estos hombres? En vez de reconocer su error, en vez de reaccionar y cambiar, lo que hacían era agarrar al profeta y matarlo. Porque dijo, si matamos al profeta, entonces se calla, dejará de hablar. Entonces Jesús les está diciendo, a todos los que ustedes mataron, eran los enviados de Dios a ver si había fruto en ustedes. Poderoso es el Señor.
Pero ¿se da cuenta usted por qué hay tanta gente con ganas de matarme a mí? Gloria a Jesús. Pero dice que cuando ellos vieron venir, porque dijo el padre de familia, les voy a mandar a mi hijo, de mi hijo tendrán respeto. Pero dice que cuando vieron venir al hijo del dueño de la viña, porque el problema es que la gente que pone el Señor, que le da el privilegio de ser un servidor, como lo soy yo, nosotros solo somos administradores de la gracia de Dios. Solo somos administradores de su viña. La viña somos todos nosotros, hermano, hasta yo incluido, no solamente usted. Y esta viña tiene un dueño. El dueño no es el pastor, el dueño no es el apóstol, el dueño no es la misión. No, Señor, ellos serán dueños de un nombre. La misión es dueña puede ser dueña de sillas, puede ser dueña de un equipo de sonido, puede ser dueña de cualquier instrumento, de lo que sea, de esos ventiladores. Pero no es dueña de las almas, no es dueña de las personas. La iglesia, el cuerpo de Cristo, hermano, por eso se llama el cuerpo de Cristo. No es el cuerpo del apóstol, no es el cuerpo de la misión, no es el cuerpo del pastor, es el cuerpo de Cristo. Y si es el cuerpo de Cristo, entonces le pertenece a Jesucristo. Poderoso es el Señor. Pero esta gente, hermano, los judíos creyeron que ellos eran dueños. Y ellos comenzaron a apoderarse de las cosas de Dios. Y comenzaron a hacer ellos un negocio, a hacer un mercado. A ellos, el fruto que la gente daba, ellos se apoderaban de ese fruto. Porque dice que los profetas vinieron, que los siervos vinieron a buscar el fruto. Y no dice que no encontraron fruto. Lo que dice es que los que estaban administrando la viña, los mataron para no entregar el fruto. O sea, Israel siempre tuvo hombres honestos. No todos eran corruptos. Y ahí cuando entremos a ver la apostasía del tiempo, en el tiempo antes de Cristo, lo vamos a estudiar más. En Israel siempre hubo remanente, hermano. Siempre habían hombres fieles. Cuando Dios necesitó una mujer para traer a su hijo al mundo, encontró una mujer justa, encontró una mujer honrada, una mujer santa, que vivía dedicada al Señor. Y cuando dice que José quiso dejar a María al darse cuenta que estaba embarazada, dice, pero José era justo. Entonces quiere decir que había hombres justos en el tiempo antes de Cristo, que estaban dando el fruto. Había gente que estaba yendo al templo, cumpliendo las leyes y cumpliendo los mandamientos, y llevaban al templo sus ofrendas, llevaban al templo sus diezmos, llevaban al templo las primicias. Era gente que amaba a Dios, que quería servir a Dios, pero se encontraba con unos fariseos, ladrones, rateros, que eran los que estaban manejando la viña, eran los que estaban al frente de la viña, y ellos se quedaban con el fruto. Y cuando Dios mandaba a buscar el fruto, lo que hacían era, antes de entregar el fruto, mejor matemos a este que vino a cobrarlo. Mira qué tremendo. Pero dice Jesús, ahora mi Padre me ha enviado a mí. Eso les estaba diciendo con la parábola. El Padre mandó a su propio Hijo, dice, diciendo, tal vez a mi hijo tenga respeto. Pero cuando vieron venir al hijo, dice, dijeron dentro de sí, ahí viene el heredero. O sea, ahí viene el mero dueño de la viña. Matémoslo y nos apoderaremos de la viña. Ellos creyendo que matando a Jesús se quedaban con todo, y no sabían que ya les habían declarado la sentencia. Dice que entonces, dice Jesús, al heredero lo agarrarán y lo sacarán y lo echarán fuera de la viña y lo matarán. Por eso es que Jesús murió fuera de Jerusalén. Lo sacaron de la ciudad, hermano. Lo llevaron a empujones, a golpes, y lo hicieron salir de la puerta de la ciudad y lo subieron por aquel camino del Gólgota, donde lo crucificaron. Y cuando ellos vieron a Jesús allá muerto, dijeron, ya estuvo, ya lo logramos, ya lo matamos. Ellos pensaban que Jesús solo era hijo de María y de José, que muerto, como dice el dicho, muerto el perro, acababa la rabia.
Ellos dijeron, ya muerto ya se acabó todo, ya no hay heredero. Lo que no sabían, lo que no entendían es que este Jesús, hermano, era Dios mismo que había venido a la tierra, gloria a Dios, y que aleluya, y que Dios lo iba a levantar de los muertos y lo iba a levantar de la tumba. Y cuando ellos vieron, se dieron cuenta que Jesús había resucitado. Por eso es que no habían dónde meterse. Y les dijo el Señor, ¿qué creen ustedes que debe de hacerse a esos labradores malvados? Y dijeron ellos mismos, castigarlos duramente. Oh, qué tremendo. A los malos, dice, destruirá sin misericordia, y arrendará su viña a otros labradores que le paguen su fruto, el fruto a su tiempo. Por eso dijo él en el verso 43, por tanto digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Ahora ponga mucha atención al verso 45. Y oyendo sus parábolas los principales sacerdotes, oiga, los meros y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Así que la palabra de Dios, hermano, no necesita tanta teología, no necesita tanta hermenéutica, no necesita tanta exégesis, no necesita tanto adorno. Hoy los falsos es que cómo la adornan, hermano, para que la gente diga, wow, ¿de dónde saca eso? Mire, tan sencillo. Cuando Jesús les dijo eso, dice que ellos entendieron que estaba hablando de ellos. ¿Usted cree que cuando yo estoy aquí hablando estos mensajes, los falsos no dicen, está hablando de nosotros el pastor? Aleluya. Pero al buscar cómo echarle mano, dice, temían al pueblo porque éste le tenía por profeta. O sea, les estaba diciendo Jesús que lo querían matar. Y cuando oyeron que Jesús los estaba acusando a ellos de ser los dueños de la viña, o mejor dicho, los labradores de la viña, que querían matarlo, y sabiendo que estaba hablando de ellos, dijeron, hay que matarlo. Qué terrible, hermano. O sea, el falso, cuando está en su falsedad, sabe que uno está hablando de ellos, y en vez de arrepentirse, en vez de cambiar, en vez de enderezar su camino, lo que hacen es que rechinan los dientes, se les encoge la nariz, se les encoge los ojos, se les paran las orejas y están con gran ganas de matarlo a uno. ¿Ve? Qué bárbaros. Así que entonces, hermano, la higuera entonces es Israel. Ese Israel al cual Dios le envió su juicio. Esa roca cayó encima de ellos y los desmenuzó. Y sabemos nosotros que desde el año 70 de nuestra era, Israel fue dispersada por toda la tierra, fue sacada de Israel, fue despedazado su templo. Y aprovecho para decir a los que están oyendo este mensaje a través de las redes sociales, bueno sería que miren toda la serie desde el principio, de la número 1, de la serie profética. Ustedes ven lo que acaba de pasar. Donald Trump acaba de ir a Israel, primer presidente de Estados Unidos que logra entrar hasta el muro de los lamentos. En Cisjordania y en la Franja de Gaza, la violencia estallaba. Mientras que en Jerusalén, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, daba alentadores mensajes en cuanto a un posible acuerdo de paz entre israelíes y palestinos. Ustedes tienen una gran oportunidad justo ahora. Hay un gran sentimiento de paz en todo el Oriente Medio. Creo que la gente ya tiene suficiente derramamiento de sangre y muerte. Y creo que ustedes van a comenzar a notar mejoras.
Pero no solo ha confirmado su interés por la paz en la región, sino que hizo historia al convertirse en el primer mandatario de los Estados Unidos en ejercicio en visitar el Santo Sepulcro y el Muro de los Lamentos, lugares que sus antecesores habían evitado por el significado político. Pero eso no le importó a Trump, quien rezó por varios minutos y dejó una petición. Lo mismo hicieron su esposa Melania Trump y su hija Ivanka. Por su parte, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu aseguró que es la primera vez después de muchos años que se puede visualizar una esperanza para el fin del conflicto. Por primera vez en muchos años, y señor presidente, por primera vez en mi vida, veo una verdadera esperanza por el cambio. Los líderes árabes con los que usted se ha reunido el día de ayer podrían ayudar a cambiar el ambiente y podrían ayudar a crear las condiciones para una paz realista. De esta manera, Trump intentará reactivar la negociación estancada entre israelíes y palestinos desde el 2014, esfuerzo que también emprendieron los expresidentes Bill Clinton, George Bush y Barack Obama. La siguiente reunión crucial de Trump será mañana con la Autoridad Nacional Palestina, Abu Mazen, en Belén. Pero muy aparte de los encuentros políticos que concitan la atención de los medios, esta es la imagen que está dando la vuelta al mundo. En ella aparece Melania, quien lo acompaña por su gira en Medio Oriente. Ella rechaza la mano de su esposo bruscamente, un hecho que pone nuevamente en evidencia que las cosas no andan muy bien en la pareja presidencial. Y todas esas cosas ya las había dicho yo ahí en las profecías que ya se han pasado y que ya están grabadas, que están haciendo locura ahí en internet. Y falta mucho por ver todavía. Israel entonces desaparece como nación y es un pueblo disperso por el mundo. La higuera que Jesús maldijo se secó. Pero dijo Jesús: cuando miréis que la higuera brotan las hojas, porque dijo de la higuera, aprended la parábola, entonces sabed que el verano está cerca. ¿Qué es el verano, hermanos? El verano representa la época de mayor castigo sobre la tierra. El tiempo de invierno, hermanos, es cuando la tierra florece. Cuando la lluvia comienza a caer, la tierra se emociona, se alegra y empiezan a brotar las plantas, comienza a brotar la vegetación, los árboles comienzan a echar sus flores. Los pajarillos comienzan a cantar otra vez. Los riachuelos se llenan de agua y el agua suena cuando baja por las montañas. Los animales corren, los venados saltan, los conejos brincan. Los animales salen de sus madrigueras y comienzan a correr por el bosque. Están felices porque acaba de llegar la lluvia y al venir la lluvia llega la vida a la tierra. Pero el verano es lo contrario. El verano es lo que seca la hierba. El verano es lo que seca los ríos. El verano es lo que seca los árboles. El verano es el que seca la tierra, hermanos. El verano es el tiempo del juicio sobre la tierra. Hay un tiempo de lluvia que es para producir vida, pero el verano viene a matar la vida de la tierra y de la vegetación, del agua, de todas las cosas. El verano entonces en la tipología profética está hablando del tiempo de gran tribulación. Cuando miremos, dice que la higuera florece, que la higuera reverdece, que brota. Saber que el verano se acerca. Saber que el tiempo del juicio de Dios sobre la tierra está cerca. Pero dice también, dice el verso 34, 33, 34, los versos que siguen. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Cuando miréis que estas cosas comiencen a suceder, sabed, conoced que está cerca a las puertas. Cuando miréis a Israel nuevamente en su tierra, que resurge como una nación, que nuevamente echa hojas, brota y vuelve a ser una planta que da vida, que da alimento. Israel es el país de todo el mundo, hermanos. Un país odiado, pero también es un país admirado. Es increíble lo que Israel es capaz de hacer. Cuando miréis estas cosas, sabed que
Conocer que está cerca. Verso 34. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿De cuál generación estaba hablando Jesús? De la generación que nacería en el tiempo que esa higuera volviera a resurgir, brotaran sus hojas y volviera a ser una nación. En 1948, 14 de mayo de 1948, Israel regresa a su tierra de todas las naciones del mundo. Y en un solo día se forma esa nación de nuevo. La generación, esa generación de los 40, esa generación de los 50, esa generación marcó el inicio del final de esta tierra y de esta generación. Sabemos que esta tierra, porque hay que quedar todo, porque ahí en internet le tiran a uno por cualquier cosa. Sabemos que la tierra todavía después de la gran tribulación le quedan 1000 años. Sí, después de los 1000 años es que viene el juicio sobre la tierra. Pero a esta generación, esa generación del 40 y del 50, Israel tiene 69 años de haber regresado a su tierra. Esta generación es la última que estará sobre esta tierra. O sea, que el resurgimiento de Israel marcó en el calendario profético de Dios el tiempo regresivo para el final de todas las cosas. O sea, es como si Dios marcó en el cielo un número, un día, una fecha, y dijo: a partir de aquí, lo que le queda a la generación, lo que le queda a la humanidad, lo que le queda a esta gente de esta última generación, o sea, a partir de aquí, al final, esta es la última generación que hay. No sabemos cuánto tiempo son. Unos dicen 70, otros dicen 80, porque eso dice la Biblia, que la vida del hombre son 70 años y 80 el más robusto. Pero bueno, hay unos que son tan robustos que aguantan 90 y aguantan 100. Llevamos 69 años. ¿Cuánto le quedará a esta generación? No lo sabemos, porque Jesús dijo: nadie sabe el día ni la hora. Ay, Dios mío, dame qué. Dame palabras, Señor. Dice el verso que sigue: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino mi Padre. Solo mi Padre. Más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Vivimos una generación, hermano, igualita a la de Noé. La gente le está hablando a esta gente como Noé lo hacía en aquel tiempo. Pero la gente no entiende. No entienden los del mundo. No entienden los que están allá, que nunca han conocido a Cristo. Pero tampoco está entendiendo a aquellos que se hacen llamar cristianos. Por eso es que quiero que vayamos a Génesis 6, donde nos quedamos en la parte anterior, para que analicemos lo que estaba sucediendo en los tiempos de Noé, para ver cómo se parece a lo que Jesús dijo. Si nosotros encontramos esto que voy a leer, si usted al leer esto lo compara con la actualidad y se parece, entonces eso significa que somos la última generación. Génesis 6. Poderoso es el Señor. Aconteció que cuando comenzaron los hombres, verso 1, Génesis 6, 1. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas,
tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Vamos a quedarnos ahí ahorita. Le dije que hay que comparar lo de aquí con lo de allá, de Mateo 24. Allá dice: cuando miréis la higuera reverdecer, florecer, brotar las ramas o las hojas, sabed que el verano está cerca. De cierto digo que no pasará esta generación sin que todo esto se cumpla. ¿Cuál generación? La generación que marcó el tiempo de retorno de Israel a su tierra. Y ya le dije que tenemos 69 años después de eso. ¿Cuánto será esta generación? Si serán 70, eso significa que el otro año se acaba todo. Si fueran 75, si fueran 80, bueno, estamos, hermano, en los últimos días. Estamos en los últimos días, les acabo de decir. No puedo decir que el otro año, no puedo decir que dentro de 2, que dentro de 3, que dentro de 5. Yo solo le estoy diciendo que en cualquier momento va a sonar la trompeta, hermanos. En el tiempo de Noé, Dios miró a la tierra y vio la maldad que había en la tierra. Y dijo Jehová, verso 3, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. O sea, no voy a estar todo el tiempo hablándoles, no voy a estar todo el tiempo tolerando su pecado. O sea, no voy a vivir toda una eternidad aquí amargándome al ver el pecado del hombre. Si no, dice Dios, le voy a poner un final a esta gente. ¿Cuándo será ese final? Dice, en 120 años. No sabemos cuándo dio esa sentencia. Pero si usted analiza en el verso 11 del capítulo 7, nos dice cuándo vino el diluvio. Génesis 11:7. Dice, en el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Quiere decir que Dios agarró la tierra a 2 cañonazos de agua. Uno que descendía de arriba de los cielos, pero dice que abrió también las cataratas del gran abismo. Así que toda el agua que se había filtrado dentro de la tierra, Dios hizo que toda esa agua brotara y saliera a la superficie. Así que había agua saliendo de abajo y agua cayendo de arriba. ¿Cuándo? A los 600 años de la vida de Noé. En el segundo mes, a los 17 días. Ahora vamos a ir al capítulo 5. 5:28. Vivió Lamec 182 años y engendró un hijo. Y llamó su nombre Noé, diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. Quiere decir que los hombres antes del diluvio se habían vuelto materialistas, esclavos del trabajo. La tierra, entre más la trabajaban, menos les daba, porque estaba maldita. ¿No es eso al mismo tiempo de nosotros? Hoy la gente trabaja
debajo del sol y debajo de la lluvia. Y como dicen, de sol a sol y día y noche. Y trabaja el hombre, trabaja la mujer, trabaja el caballo, trabaja la bicicleta, trabajan los hijos, trabajan hasta el perro ponen a trabajar, a cuidar la casa. Y el dinero no alcanza. Cada vez la gente anda más desesperada por el dinero, anda más endeudada. Cada día el dinero es más escaso, más difícil de ganar. La gente se ha vuelto esclava del trabajo y no ve resultados. Estamos viviendo un tiempo difícil, un tiempo de esclavitud. Nunca ha habido una generación más esclava del trabajo que esta, hermano. La gente se desespera, viaja para Estados Unidos arriesgando la vida porque ya no le alcanza los salarios de aquí, de nuestros países. Estamos viviendo un tiempo difícil. Y el padre de Noé reconoció que por más que trabajaban, la tierra no les estaba dando el resultado. ¿Por qué? ¿Por qué no les daba resultado? No era que la tierra ya no estaba dando el fruto, es que cada vez no alcanzaba lo que ellos producían para darse todos los lujos, porque había un tiempo de envidia, de ambición, de competencia, porque allá lo dijo Jesús, será como los días de Noé, estarán comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, edificando, construyendo, lo mismo que tenemos hoy en día. En el tiempo en que mi papá crecía, que no hace mucho de eso, 60 años tal vez. Dice mi papá que cuando el muchacho decidía buscar una novia para casarse, lo primero que le decía el suegro era: y ya hizo la casa, muchacho. Y si no la tenía, entonces le decía: vaya, haga la casa y luego viene por la novia. Y entonces dice mi papá que no era difícil hacer una casa. Se iban al monte, allá al campo, cerquita. Botaban 4 árboles y sacaban los troncones que necesitaban, o los horcones les decían más bien, que eran lo que hoy ya tenemos nosotros en los edificios de la actualidad como columnas. Esos horcones eran las 4 columnas de la casa. Y los cortaban con un gancho, porque como ni los clavos conocían. Y esos ganchos entonces servían para que ahí poner el otro palo que se atravesaba entre un horcón y el otro. O sea, entre una columna y el otra. Y ponían otra para allá y otra para allá. Ahí estaban los 4 pilares. Y luego, bueno, ya eso ya casi era la casa, hermano. Y ahí como podían le metían unos palos por un lado, otro le embarraban con tierra, con lodo, hermano. Le metían unas piedritas entre las le llamaban casas de bajareque. Y si no, casa de adobe. Cualquiera hacía una casa, hermanos. Pero hoy, si usted le dice a la novia: oye, mi amor, y vengo para que nos casemos. No, hombre, ¿a qué casarnos? Vámonos. No le anda preguntando: ¿ya tenés casa? No, si a casar vengo, le dice. Pero a casarte a vos. Imagínese si le dice que sí, que ya tiene la casa, que es una casa de bajareque, lo manda a vender ticucos, hermano. Y dice: yo me voy a ir a meter a una casa de bajareque, de adobe. No, hombre, está loco. Llévame a un apartamento. O sea, si no hay casa hecha, hay que ir a alquilarle un apartamento, y de los mejores de la ciudad. Entonces se vuelve un tiempo difícil. O sea, vivimos en un tiempo de dificultad para el poder adquisitivo. Hoy mire el monitor que tengo ahí, porque se nos quemó el principal allá, el que de allá arriba. Y ahora nadie quiere tener un tele de esos en la casa. Y yo por hoy les he dicho, cuando esos teles, esos cuadrados que ya no los quieren ustedes, que los tienen allá botados en un rincón, tráiganme los que aquí les saco provecho yo. Mira, esos son los que tenemos en la cabina del canal. Y ahora se me tocó sacar uno de monitor ahí para estarme viendo así de reojo, para ver si está bien la cosa. Pero hoy la gente solo quiere televisores plasma, LCD, y que sean Smart TV. Y ya no de esos como los que tengo aquí de monitor, no, esos planos no, tienen que ser curvos, así se llaman, curved. Ya son televisores que solo con menear la ceja cambia el canal. Le tiran un besito y el televisor le hace
Se jala la pantalla y la vuelve a sacar. Y dice, ay, le caí bien al televisor. Vivimos un tiempo, hermano, que la gente está desesperada, es una competencia. Todos los años quiere cambiar de televisor, quiere cambiar de computadora, quiere cambiar de teléfono. Hoy los teléfonos, hermano, hoy un teléfono vale lo que le costó a mi papá, la casa de él y la de mi abuelo junto. Y hoy en un teléfono la gente invierte todo ese capital. Qué difícil es hacerse de un terreno para hacer una casa. Es casi imposible para una gente de clase media y gente de clase baja. Eso es lo que dijo Lamec. Este nos aliviará de nuestras obras, o sea, de nuestro trabajo. La gente estaba trabajando y no miraba resultados. Era difícil la cosa. Igualito al tiempo de nosotros. Y entonces dice, a causa de la tierra que Jehová maldijo, y vivió Lamec después que engendró a Noé 595 años. Y engendró hijos e hijas. Yo quiero que hoy le pongamos atención a esto, hermano, porque esto los va a abrir los oídos a algunos. ¿Cuántos años vivió Lamec después que engendró a Noé? 595 años. ¿Y de cuántos años engendró a Noé? Verso 28. 182 años. Póngame muchísima atención, por favor. Y se le van a parar los pelos a más de uno de los que está viendo en televisión. Y van a decir, wow. Así hay mucha gente jugando de loca hoy en día, que cree, hermanos, que porque está metido en una iglesia se va a ir para el cielo. Lo siento mucho, hermano. Pero dice que este hombre llamado Lamec, el papá de Noé, tenía 182 años cuando engendró, vamos a poner aquí, cuando engendró a Noé. De 182 años. Aleluya. De 182 años engendró a Noé. Y luego que engendró a Noé vivió 595 años. Súmelo. ¿Sabe algo de matemáticas? 5 más 2. 9 más 8, y llevo una, y esta sería entonces triple 7. $777 años vivió este hombre. ¿Cuántos años tenía Noé cuando vino el diluvio? Vamos a ver si lo recuerda. El diluvio vino cuando Noé tenía 600. ¿Cuántos años vivía este hombre? Después que engendró a Noé, 595. ¿Cuántos vivieron los antepasados de este hombre? Algunos 800, otros 900. Pero él a los 777 le cortaron. Faltaban solo 5 años para que viniera el diluvio. 595 después que engendró a Noé. Y Noé, el diluvio vino a los 600 años de Noé. 5 años antes del diluvio, entonces Dios sacó a este Lamec de la tierra. ¿Por qué cree que lo sacó?
Porque posiblemente ya era uno de esos que dijo, como dijo el Señor, si los días no serán acortados, nadie sería salvo. Lo voy a llevar un poquitito más atrás para que lo vayamos entendiendo. Vamos al capítulo 4. Oh, aleluya. 4 de Génesis. Voy a repetir lo que ya leí un día en el mensaje anterior. Lo que dice al final del verso del capítulo 4. Y conoció de nuevo, el verso 25. Conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set. Porque Dios dijo, ella me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Mire, si nosotros ponemos aquí, el padre de todos estos fue Caín. Caín, los cainitas. Pero aquí tenemos a Set. Set engendró a Enos. ¿Y qué pasó con esta generación? Nos dice que ellos fueron adúlteros, fueron malos, asesinos, fueron inventores de imágenes de idolatría, inventaron instrumentos no para adorar a Dios, porque ninguno en ellos dice que adoraron a Dios, sino que dice que cuando a Set le nació a Enos, dice, los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor. Ahí lo dice el verso 26. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. ¿Cuáles hombres? Los que venían de la línea de Set. Entonces bien, aquí viene el tema. No voy a seguir escribiendo porque me agarra la madrugada aquí y no termino con esto. Entonces dice que los hijos, los hombres, estos descendientes de Set comenzaron a invocar el nombre del Señor. Pero cuando nos da la generación de Caín, nos habla de estos hombres que eran malos, eran asesinos, eran violentos. Lamec fue adúltero. Entonces nos encontramos con una generación que se venía pareciendo a la serpiente, pareciéndose a Luzbel, pareciéndose a Satanás, mientras que había una generación que era seguidores de Dios. Pero nótese la estrategia de estos malos. Ellos eran malos, estos eran buenos. Eran dos generaciones que iban paralelas. Ante todo el tiempo que sucedió después del que se fueron sacados del huerto, hasta el tiempo del diluvio, estas dos generaciones iban paralelas, una buena y una mala. Ay, 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 ay. ¿Se acuerda entonces la enseñanza que le di en la vez anterior? La del trigo y la cizaña, de Mateo 13. Dice, un padre de familia sembró buena semilla en su campo y de pronto los servidores, los criados, cuando fueron a ver las plantas que habían brotado, se dieron cuenta que había nacido cizaña. Le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Por qué pues tienes cizaña? ¿Quieres que vayamos y la arranquemos? Y entonces le dirá el dueño del campo, no, dejadlos crecer juntos en el tiempo de la siega. Entonces ataréis la cizaña en manojos y el trigo lo guardaréis en el granero. La cizaña la meteréis al fuego. Entonces la cizaña con el trigo se parece, pero no es lo mismo. ¿Y cómo se conoce la diferencia entre la cizaña y el trigo, hermano? Porque resulta, me lo voy a enseñar aquí, que la cizaña crece juntamente con el trigo y pareciera que son lo mismo. Tiene granitos, tiene fruto. La diferencia es que el fruto del trigo lleva un grano sólido adentro. Y la cizaña tiene ese grano, eso que produce ese fruto, es vano, no tiene nada adentro. Y entonces hay una situación que cuando el trigo llega al tamaño adulto, es tanto el peso que tiene esa
¿cómo le podríamos llamar a eso? A la espiga, gracias hermano. La espiga, como tiene los granos que son sólidos, pesa tanto que el trigo comienza a doblarse. Comienza a doblarse por el peso. Y la cizaña se queda parada porque el fruto que ellos tienen, la espiga de ellos, no pesa nada y entonces se queda de pie. Mientras que el trigo está doblado por el peso. Entonces es fácil al final de la siega saber cuál es la cizaña, porque la cizaña es toda la que queda de pie y el trigo es todo el que se dobla por el peso del fruto. Es fácil agarrar entonces la cizaña, agarrarla en manojos, y cuando se arranca el trigo queda allá abajo, porque aparte hermano de todo el peso que ya tiene el trigo, aunque se venga con toda la raíz de la cizaña, se cae siempre porque el peso lo hace venirse hacia abajo. Y de esa manera fue como Jesús dijo que se sabría cuál era el trigo y cuál era la cizaña. ¿Qué es lo que pasa hermano entre los buenos y los malos? A nosotros los siervos de Dios, Dios nos llama a ser humildes, los llama a vivir doblegados ante Dios, vivir humillados ante Dios, a buscar su presencia, aceptar su señorío, aceptar su voluntad, aceptar que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores y que nosotros solo somos sus siervos. Pero cuando vemos a un apóstata, cuando vemos a estos hijos del diablo, hermano, ellos no se humillan ante Dios, ellos se inflan su pecho, ellos dicen yo le doy órdenes a Dios, yo declaro, y ellos declaran todo hermano, yo declaro sobre usted esto, declaro sobre usted el otro, yo declaro sobre mi vida, dice que voy a ser millonario, declaro sobre mi vida que voy a tener salud, declaro sobre mi vida que voy a tener carro, que voy a tener casa, que voy a tener millones en el banco, porque son arrogantes, son cizaña, no se doblegan ante Dios. Aquí teníamos la cizaña y el trigo. Lameco arrogante, el mismo Caín con arrogancia edificó una ciudad y no había ni gente. Y le puso el nombre de su hijo y le dijo: te tengo una gran ciudad. Los falsos hermanos, lo primero que hacen, llegan a una ciudad y dicen: esta ciudad yo la declaro para mí. Porque no dicen para Cristo. Esta ciudad pertenece al apóstol fulano de tal. Cuando vienen esos falsos apóstoles a estas ciudades, a cualquier ciudad, agarran el pastor que va a trabajar con ellos y le dice: pastor, esta ciudad yo la declaro que es suya. Caín, engendro de Satanás, no que Satanás lo engendrara, sino que tenía las características de Satanás. Caín fue arrogante igual que el diablo, y lo primero que él hizo fue edificar una ciudad y ponerle el nombre de su hijo y decirle: esta ciudad es tuya. Era gente arrogante, era gente vanagloriosa. Pero mira hasta dónde llegó estos descendientes de Caín, queriéndose burlar de Dios, que le pusieron a este cuarto hijo, la cuarta generación, le pusieron Mehujael. Esa palabra, él, viene de Elohim. Mehujael significa deseado de Dios. Es que así son los falsos, hermano. Ellos se adjudican títulos de Dios. Ellos dicen: yo soy siervo de Dios, yo soy apóstol de Dios, yo soy profeta de Dios, cuando en verdad son profetas del diablo. Andan hablando mentiras, son apóstoles del diablo, obreros fraudulentos, dice 2 de Corintios capítulo 11 versos 13 y 14, dice: ay, 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 porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos. Obreros fraudulentos. Son servidores fraudulentos, hacen fraude para estar en la posición que están. Llegan ahí con fraude, mintiendo, engañando. Obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Se disfrazan como apóstoles de Cristo. No son apóstoles de Cristo, se disfrazan como apóstoles de Cristo. Se quieren parecer a Pablo, quieren hacer milagros como Pablo, quieren hacer milagros como Pedro, quieren hacer milagros como aquellos grandes apóstoles. Pero son falsos sus milagros, son fraudes sus milagros. Son cizaña, hermano, porque están huecos por dentro, no tienen el Espíritu Santo. Oh, aleluya. Porque si tuvieran el Espíritu Santo tendrían temor y reverencia.
Verso 14 dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Entonces usted cree que porque anden con una Biblia, que porque hagan los pasitos de cristiano, porque modulen como cristianos, porque se pongan un traje como se ponen los predicadores y los pastores, hermano, que el traje no hace al pastor. Esto solo lo hace uno, hermano, por un poquito más de educación, de presentación, porque está en televisión, porque está en el mundo entero. Pero esto no hace al siervo de Dios. Yo con saco o sin saco le predico igual, porque lo que hace que el siervo sea de Dios es la unción que lleva por dentro, es la pasión que lleva por dentro, es la santidad que lleva por dentro, es la justicia que lleva por dentro, es la palabra de Dios que lleva por dentro. No es un saco, no es una corbata. Oh, poderoso tu nombre, Jesús. Pero allá aparecieron los primeros que aprendieron a Satanás, porque Satanás se disfrazó para atacar a Eva. Se disfrazó de serpiente, se metió dentro de la serpiente. Y aquí estos dos descendientes de Caín se metieron dentro de un traje de que eran servidores de Dios. Mehujael, deseado de Dios. Ajá. Y luego ese Mehujael dijo, yo soy deseado de Dios. Y entonces al hijo de él le puso Metusael, que significa hombre de Dios. Hombre de Dios esos, hermano. Oh, Dios mío. Pues es hombre de Dios el Papa de Roma. Ajá. Porque todos los nombres que terminan en él es porque llevan el nombre de Dios. Como Natanael, como Misael, como Daniel, como Joel, como Israel. Pero mire, este hijo del diablo le colocó una terminación él para que parecieran que eran hombre de Dios. Metusael, hombre de Dios. ¿Qué es lo que estaban buscando? Lo que estaban buscando era que estos que eran verdaderos adoradores de Dios se dejaran engañar por estos falsos y decirle, emparentemos, ustedes son la línea buena, pero nosotros también ya estamos medio buenos. Ya también nosotros tenemos algo de Dios. Ahora va a entender entonces Génesis 6. Y va a dejar de creer esa enseñanza de Armando Alducin, que los ángeles vinieron y se acostaron con las hijas de los hombres y que nacieron gigantes. O lean bien Génesis 6. Oh, Dios mío. Aconteció, dice el verso 1 de Génesis 6. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y entonces vino la sentencia de Dios cuando vio la corrupción. Y en el verso 4 dice, había gigantes en la tierra en aquellos días. Había gigantes en la tierra en aquellos días. Y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres. Ahí está la respuesta. Dice que habían gigantes en aquellos días y también después. Quiere decir que habían gigantes antes de que se corrompiera esta situación, esta cosa, y también después de la corrupción. Entonces los gigantes no fueron el resultado de la unión de hombres con ángeles y nacieron semidioses, los famosos Nefilim. La palabra Nefilim no solamente puede entenderse como seres ángeles caídos o resultado de la unión de hombre o de una mujer y un ángel. La palabra Nefilim es la que se traduce como gigante, habla de hombres poderosos. Gigante no solamente está hablando de estatura. Imagínense que, por ejemplo, en la doctrina de la iglesia, de la
Ebenezer. Yo he oído al pastor Sergio Enríquez de Guatemala y también al pastor Germán Ponce de aquí de Honduras, explicando los Nefilim. Y dicen que eran gigantes de más de kilómetro y medio de altos. Hermanos, si esos gigantes hubieran sido de kilómetro y medio de altos, hombre, hubieran agarrado el arca y se la hubieran metido a la bolsa. Porque el arca, hermano, era del tamaño de un estadio de fútbol. Y un estadio de fútbol nos cubre kilómetro y medio de largo. Con costo llega a 200 metros. 180 metros. Por 120 de ancho. 120 o 100 de ancho por 180 o 200 de largo. Y un kilómetro son 1.000 metros. Kilómetro y medio serían 1.500 metros. Imagínese usted la altura que tenía el arca. Ahí lo dice la Biblia cuánto medía de alto. Oye, me hubiera llegado un gigante de esos y hubiera visto así para adentro del arca y hubiera sacado a Noé del pelo así, ven, ¿dónde vas vos, hombre? Y lo hubiera puesto afuera del arca. Y estos gigantes hubieran dicho, no, hombre, ya vino el diluvio, ¿cuántos quieren entrar? Vengan, páguenme. Y hubiera agarrado la gente y lo hubiera agarrado de las mechas así, y lo hubiera metido dentro del arca. Lo hubiera agarrado como el chapulín colorado cuando se come la pastilla de la chiquitolina. Y lo hubiera metido entre el arca, kilómetro y medio de alto, hermano. Esas son diabluras. Eso no es cierto. Aquí dice, habían gigantes. Oh, aleluya. Verso 4. Había gigantes en la tierra en aquellos días, dice. Y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Ahora describe quiénes eran los gigantes. No dice que eran hombres de gran estatura. Dice, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Quiere decir que fueron hombres que se hicieron nombres grandes, nombres altos. O sea, que ellos tomaron posesión de territorios como Caín cuando le dio una ciudad y le puso el nombre de Enoc. Este Enoc fue el primer gran gigante de la tierra. El hombre gobernó una ciudad. Ese fue el primer rey. Ese gobernó sin gente. Y tenemos a estos hombres que fueron hombres tremendos, poderosos, asesinos, hombres que la gente les temía y comenzaron a corromper esta generación. De tal manera, hermanos, se llenó tanto el mundo de pecado. Los hijos de Dios dejaron de amar a Dios, como decía al principio, y los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor. De tal manera, hermanos, que esta generación, cuando llegó al tiempo de Enoc, se había corrompido tanto, se le había mezclado tanto con esta gente, que Dios vio que Enoc era el único que caminaba con Dios. Génesis 5:24 dice, oh, aleluya. Y caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Y luego viene en el verso 25, dice, vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec. Y Lamec fue el papá ¿de quién? De Noé. Vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec. ¿Cuánto vivió después que engendró a Lamec? 782. Vamos a ver entonces, 782. ¿De cuántos años lo engendró? De 187. Sumen, 7 y 2, 9. 8 y 8, 16. 7, 1, 8 y 1, 9. El hombre más longevo en la tierra, ese fue el que más vivió, 969 años. Ahora, a 969, vamos a hacerlo diferente. Engendró de 187. Y el hijo de él engendró de 182. 7 y 2, 9. 8 y 8, 16.
tenía 369 años. Esa es la cuenta que tenemos que sacar. 369 años cuando nació Noé. Ahora réstele 369 a 969. Gracias, Espíritu Santo, porque me ordenaste los pensamientos. ¿Cuántos? 600, hermano. Yo lo voy a hacer otra vez entonces porque ya me gustó esto. 369 años tenía cuando nació Noé y vivió 969 y tenía 369 cuando nació Noé. Le restamos los 369, tenía 600. Quiere decir entonces que este hombre en el año que comenzó el diluvio, ese fue el año que se murió. O sea, los que lograron permanecer íntegros sin mezclarse con los del otro lado, el Señor los sacó antes del juicio. Ay, aleluya. Sacó a Enoc a los 365 años y se lo llevó Dios. Caminó Enoc con Dios, dice, y se lo llevó. Sacó entonces a Lamec faltando 5 años. O sea que se murió primero el hijo que el padre. Matusalén, que fue el más anciano de 929 años, el año que se iba a venir el diluvio, en ese año se lo llevó el Señor. Aleluya. Entonces, ¿por qué vino el diluvio? Porque había una apostasía tan bárbara. Esta generación se había mezclado con esta y habían vuelto una corrupción que ya no se entendía quiénes eran los hijos de Dios. Y entonces Dios dijo, aquí lo voy a destruir a todos. Y ahí donde dijo, se acabó el tiempo. ¿Y sabe qué pasa? Dice en el capítulo 5, perdón, en el capítulo 6, verso 8, verso 9, 8 y 9, perdón, es que ya yo no miro, voy a cambiarme los anteojos. Verso 8 dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Quiere decir que Dios, hermano, estaba viendo la tierra y dijo, este que lleva mi nombre, que se llama deseado de Dios, nombre, este que se llama hombre de Dios, peor. Estos descendientes de aquí, esto me lo voy a llevar, porque toda su descendencia ya se corrompió y se unió con nosotros de tal manera que lo que viera pecado y pecado y pecado. Y dijo, Dios, he decidido la muerte de todo ser viviente. Y miró para la tierra y dijo, y no voy a hallar ni uno. Y encontró a Matusalén y le dijo, vos, vámonos, porque el diluvio viene. Y entonces agarró a Noé y le dijo, haz un arca para que te salve. ¿Quién representa esta generación? Representa a la iglesia que será sacada antes del juicio de la tribulación. Ellos fueron sacados, aún Matusalén fue sacado en el año que vino el diluvio. Dios sacó a esa generación de los hombres que habían vivido fieles a Dios y los sacó. Y entonces solo se quedó Noé con su familia. ¿Y por qué Noé no se lo llevó? Porque Noé y la familia de él representan al pueblo de Israel, que tendrá que quedarse aquí en la gran tribulación. Y alguien dice, hermano, pero los hijos de Noé, bueno, eso representan ese montón de pandos que andan ahí, ese montón de torcidos, que algunos se van a quedar en la gran tribulación, pero allá en la gran tribulación seguirán siendo los mismos torcidos, porque los hijos de Noé, ahí tenemos a uno llamado Canaán, que este hombre no era recto, era un pervertido, y siempre terminó recibiendo un juicio de Dios después del diluvio. Después de la gran tribulación viene el gran juicio de Dios para todos los apóstatas. Así que el diluvio, hermano, fue el castigo de Dios para una generación que perdió el camino de Nos, el camino de Cainán, el camino de Mahalaleel, el camino de Jared, el camino de Enoc, de tal manera que este Enoc dijo, Dios, antes que se me vaya a contaminar, mejor me lo llevo. Y sacó a Matusalén y sacó a Lamec. Aleluya. Porque todos los últimos que vinieron, la última generación, ya estaba corrompida como estos y todos fueron destruidos. ¿Por qué no entraron viles al arca? Porque no había ni uno recto, solo Noé. En el tiempo de nosotros, la historia es la misma. Jesús nos dijo, será como los días de Noé. Todos han perdido el camino de Pablo, el camino de Pedro, el camino de Juan, el camino de Jacobo, el camino de Judas. Pero de Judas, el hermano Jesús, no es Judas el Iscariote. A Judas se parecen los apóstatas. Han dejado el camino de los apóstoles y se han unido los de hoy en día
a los que piensan como los de Caín. Por eso dice: han seguido el camino de Caín. ¿Y qué va a pasar con ellos? Todos serán destruidos.